Carlos Patiño, o Carpati, como escuetamente solemos llamarle quienes le conocemos y trabamos amistad con él hace ya un par de décadas. Se llama en realidad Carlos Alberto Patiño Millán. La historia oficial, o al menos la que uno encuentra por ahí, dice que nació en el año de 1961. Yo jamás que recuerde me he puesto en la tarea de preguntarle en qué año nació, creo, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Sí? También abrigué durante mucho tiempo la duda de si había nacido en Cali o en Medellín, a pesar de la larga amistad pues, que tenemos, en virtud de su particular acento paisa, muy sutil cada vez más, pero todavía lo mantiene. Pero tampoco se lo pregunté realmente dónde había nacido. Y no, nació aquí, en Santiago de Cali, pero sin embargo vivió, estudió y trabajó en la capital antioqueña por varios años. También se hizo especialista en prácticas audiovisuales y pocos años después magíster en literatura colombiana y latinoamericana. Al día de hoy, y siguiendo su incesante impulso de formación y conocimiento, que uno siempre le nota cuando habla con él, Carlos cursa un doctorado en humanidades en esta misma universidad. Ha sido director de las revistas El Ciudadano Caín, Entre Artes y Deriva, crítico musical y literario en diversas revistas del país, entre ellas El Malpensante. Ha sido merecedor de varios premios literarios, como el primer puesto en el concurso nacional de cuento Fernando González en 1994, mismo puesto en el concurso de poesía Jorge Isaacs en 1998 y también ganador del concurso nacional de poesía José Manuel Arango en el 2004. Su obra ha recorrido el cuento, la prosa y principalmente la poesía, libros que vienen publicándose desde 1992 como Canciones de los días líquidos, La tierra vista desde la luna, El jardín de los niños muertos, El día en que le volé un dedo a David Gilmour, Estaba en llamas cuando me acosté, Una infancia mejorada, Inclínate ante la madera y la piedra, Hotel Amén y El año pasado bajo tierra, constituyen, entre otros, un mosaico de textos que visitan estos géneros. Carlos, siguiendo las influencias de Andrés Caicedo y Humberto Valverde, como él mismo ha declarado, ha encontrado en la ciudad el lienzo sobre el cual poner sus historias o sus imágenes poéticas, pero más allá de una simple superficie, un paisaje, la ciudad es también protagonista y como actante tiene capital injerencia sobre los demás. ¿Y qué decir de la música y especialmente del rock? No puedo evitar pensar que Carlos es como un rockstar frustrado que a falta de guitarra se hizo poeta. Aunque no son excluyentes. Jim Morrison, por ejemplo, que fue rockstar, fue también poeta, pero al contrario de Carlos, poeta frustrado, o al menos es lo que me parece. Lo fueron con éxito y creo, admirados por el propio Carlos, Leonard Cohen y Bob Dylan. Carlos sabe de música, sabe de rock, lo escucha con fruición, lo hereda para sus poemas y sus prosas tal vez. Toma sus ritmos, sus líricas y toma sus personajes. Quisiera empezar como por los títulos más evidentes que traen a colación obras grandísimas en la historia del rock. Entonces quisiera de pronto que nos contaras sobre la relación que hay entre Tocando en las puertas del cielo y Bob Dylan, lo que significa también El día que le volé un dedo a David Gilmour y Pink Floyd, y también Estaba en llamas cuando me acosté, y la historia de Charly García del rock en español. Yo envidio mucho a esos poetas que dicen poema 1, ¿no? Y ya sigue el poema y uno dice, wow, como poema 15, ¿no? Y sí, y entonces, porque yo pienso mucho en los títulos y a veces el título está allí, ¿no? El primero de mis libros se llama Canciones de los días líquidos y yo escogí la carátula del Sgt. Pepper de los Beatles al derecho y al revés en una edición especial que yo tengo en donde las personas que aparecen en la carátula tienen un número, ¿no? Entonces este es el derecho del libro y este es el revés, en donde está el libro al revés. Era porque yo quería hacer como que esto fuera como un vidrio donde se podía ver mi infancia, ¿no? Y entonces yo estuve pensando, ¿qué son estos? Y yo dije, bueno, creo que son canciones, ¿no? ¿De cuáles días estoy yo hablando? Entonces, de los días líquidos, porque lo acaba de ver en el libro, en el disco de Philip Glass, ¿no? Y mucha gente me decía, pero qué título tan bueno, ¿no? Y yo decía, bueno, pues lo robé, literalmente lo robé, ¿no? De Philip Glass, de un disco bien interesante. Y quise hacer como que el libro se pudiera ver así, ¿no? Que no había nada ahí. A mí me interesa mucho el asunto del objeto del libro en donde como que no haya nada, ¿no? Yo estoy escribiendo un libro de cuentos ahora que se llama Lo que está a salvo
y en él he dado rienda como a todos los fantasmas que uno tiene a esta edad, ¿no? Entonces hay una relación entre la música, porque yo, aunque tuve ese acceso a las bibliotecas y mi papá tenía, por ejemplo, unos libros sobre el Parnaso colombiano, que eran unos resúmenes de la poesía colombiana, un poco canónica, y entendiéndose como canon Guillermo Valencia, Rafael Maya, incluso se llegaba creo que hasta León de Grave, ¿no? Era como Eduardo Carranza, bueno, todos los piedracelistas, ¿no? Estaban ahí. Compré unos discos y yo tenía las letras ahí, yo hacía como el ejercicio de traducir y yo decía, esto es lo que me interesa, ¿no? Escribir así, ¿no? Antier, hace una semana, vi el documental que hay sobre él ahora en Netflix y un poco tuve que parar viéndolo, ¿no? Porque me abrumó la cantidad de imágenes que hay en sus canciones, ¿no? O sea, no sé en qué estado tiene que ver uno eso, pero yo estaba muy sobrio y creo que no fue buena idea, porque me sobrepasó. Yo dije, no, esto tengo que parar, digerirlo. Son demasiadas imágenes, una tras otra, ¿no? En un mundo completamente alucinado. Sale Patti Smith al comienzo completamente, yo creo que loca, ¿no? Diciendo unas cosas que uno dice, uy, esta gente habla así, ¿no? Y yo mientras tanto leyendo a Rafael Maya, ¿no? Entonces yo decía, uy, aquí hay un abismo, ¿no? No estoy por debajeando a los poetas colombianos, ni más faltaba, ni tampoco a Neruda, ¿no? Pero en Bob Dylan, en algunas canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, de Who, de Genesis, de muchos grupos que yo escuché en mi adolescencia, yo decía, por aquí es que me interesa. Entonces este libro, si yo leyera algún texto de aquí, ustedes dirían, eso parece una canción, ¿no? Mis amigos del colegio, cuando yo lo publiqué, me dijeron, no, pero eso no es poesía, ¿no? Eso son como canciones. Yo dije, sí, también la canción es un poema, ¿no? Es una forma de acercarse al poema, porque yo me sentía a gusto como haciendo canciones, lo que es lo que yo creo aquí, ¿no? Pero esa relación siempre está también. Ahora Andrés mencionó a Andrés Caicedo y a Humberto Valverde, ¿no? Y sí, yo he oído hablar de Andrés Caicedo porque en mi casa estaban las revistas Ojo al Cine, pero yo no conocía nada más de él hasta que se mató. Es decir, nunca leí Maternidad, que es un libro que él publicó en vida, ¿no? Nunca lo vi. Y yo pues, digamos, no sé, yo leí sus críticas que me parecen incluso todavía lo mejor de su literatura, las críticas de cine, pero cuando yo recuerdo que Germán Colmenares, profesor de aquí de esta universidad, un día me regaló una caja de libros, ¿no? Y ahí estaba un libro de Kerouac, El Ángel Subterráneo, había un libro de Dylan Thomas, Bajo el Bosque de Leche, ¿se llama? Bajo el Bosque Lácteo. Y estaba Que iba la música, ¿no? En la primera edición, y yo dije, este libro tan famoso, yo no lo leí, lo leí, ¿no? Y claro que me interesó, ¿no? Me dijo muchas cosas en ese momento. A Valverde creo que lo leí antes, y a mí me gustaban mucho, pues a mí me gustaba decir, lo admiraba cuando él hacía literatura, ¿no? Porque después ya no volvió a hacer literatura. Y entonces él hizo otras cosas, ¿no? Ya esto de quítate de la vida perico, no me interesa tanto, ¿no? Me interesaba cuando él establecía una relación con la ciudad, ¿no? Que él de alguna manera fue el primero aquí en Cali que arriesgó una literatura urbana. Y eso hay que reconocérselo, ¿no? La figura Andrés Caicedo lo mató, ¿no? De alguna manera, literariamente hablando, porque es muy difícil, ¿no? Uno no puede publicar un primer libro en 1967 cuando García Márquez está publicando 100 años de soledad, ¿no? Porque el libro de uno, pues, es como cuando uno se monta a un avión y hay un personaje importante, ¿no? Si el avión se cae, el que va a salir en las noticias es el otro, ¿no? Uno va a pasar desapercibido. Entonces, publicar un libro en el mismo año de algo tan importante para la literatura colombiana es complicado. Yo pensé mucho para publicar este libro. Y hay algo que quiero decir, porque aquí hay muchos estudiantes, ¿no? Aunque yo empecé a escribir, digámoslo así,
13, 14, 15 años, yo publiqué mi primer libro a los 31. Es decir, yo no tenía ningún afán. Y yo ahora veo que hay un afán por publicar y publicar y publicar, y es gente muy joven que tiene 3 o 4 libros, ¿no? Y yo digo, qué bueno que siguieran algún consejo y dejaran el libro en una gaveta durante unos 10 años, ¿no? Y decir, bueno, ¿esto vale la pena o no? Porque, aunque también me seduce a veces, una vez quise hacerlo, escribir un libro y publicarlo ahí mismo, ¿no? Que es un poco lo que hizo Jack White. Jack White se metió a un estudio de grabación, y lo que había hecho John Lennon también con Instant Karma, ¿no? Grabar una canción y sacarla ahí mismo, ¿no? Un poco como periodismo, hacer periodismo con una canción, ¿no? Pero sí, pero no lo publiqué porque tenía ese... Siempre pensaba, ¿no? Esto no... Yo muchas veces leo después lo que escribo y a veces digo, esto no lo puedo haber escrito yo, ¿no? ¿Quién lo escribió? Porque no me gusta o no hice nada o no entiendo qué fue lo que traté de decir. Y ese tiempo hay que dejarlo porque qué afán hay de demostrar uno que a los 25 años pues es un genio, ¿no? O a los 20, es muy difícil. Hay gente que ha empezado a escribir ya de adulta, ¿no? Y tal vez ahí hay un sosiego que no se tiene en la juventud, ¿no? Por supuesto no estoy criticando a la juventud, pero sí hay que darle tiempo a la publicación de textos, ¿no? O sea, que alguien de 25 años tenga 5 libros publicados, pues no sé, habla de la facilidad de publicar, pero de pronto no de la bondad de su poesía, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de eso que tú llamas en tu ensayo, que se consigue en internet, un ensayo bastante interesante, titulado El ensayo de videoimaginarios, como esa noción entre la música rock, el cine, la vida urbana, lo que antaño era irreverente, era contestatario, luego cómo se domestica. Sí, lo mismo. Bueno, digo yo, coincidieron en mí dos movimientos completamente, digamos, casi que enemigos entre sí, ¿no? Y es que el punk apareció y a mí me interesó mucho. Y también el rock sinfónico estaba, yo lo ponía al mismo nivel, ¿no? Yo decía, pero es que estos son dos cosas muy distintas, ¿no? Esto no tiene nada que ver lo uno con el otro. Y por ejemplo, a mí, yo escuché metal como el básico, el original, pero después me dejó interesar con toda esa imaginería un poco fascistoide, británica, y de esvásticas y de monstruos y de Odín. Y yo decía, no, ¿cuál Odín? Pues aquí tenemos la brisa caleña, ¿cuál Odín? Y tenemos el río Pance, ¿no? Esto no son los fiordos y esto no son las estepas. Pero siempre traté de escuchar, de tener un panorama como amplio, ¿no? Nunca fui sectario en la música. Y hay otros temas, por ejemplo, que no tienen que ver con la música, pero que tienen que ver con algo que me interesa y que a lo que casi siempre vuelvo, ¿no? Que esta familia, sí, pero la familia, yo tuve una familia bien particular porque mi papá, de liberal, terminó siendo marxista, digamos, tomó conciencia de clase aquí en la Universidad del Valle, ¿no? Mi hermana era marxista y después un poco dejó eso a un lado, como si hubiera sido un sarampión. Y mi hermano también fue marxista y ese se comprometió mucho más, ¿no? Mucho más, con muchas más cosas. Y por otro lado estábamos mi mamá, que era una vieja liberal que nunca dejó de ser liberal y que criticaba a mi papá por ser marxista y que decía, eso no sirve para nada, usted se va a dar cuenta que eso va a fracasar, ¿no? Estoy hablando de los años 70, ¿no? Cuando la Unión Soviética, en mi casa llegaban revistas soviéticas, ¿no? Mi papá compraba, cuando yo era muy joven, selecciones del Reader's Digest, pero después cuando empezó como a acariciar el marxismo, ya siendo un cuarentón, pues tal vez, o más, empezó a llegar la revista Sputnik, China reconstruye, ¿no? Que eso eran unas odas de propaganda hacia el comunismo. Entonces yo ayer pensaba, esto me encantaría escribir sobre esto, porque
ese fracaso yo lo viví en mi casa, ¿no? Como alguien que tiene una idea, un sueño y después de unos años se tiene que comer un poco las palabras, ¿no? Porque finalmente esa generación, mi papá, ni mi hermana, ni mi hermano hicieron ninguna revolución, ¿no? Participaron como en huelgas y en pedreas, pero pues eso no es todo, ¿no? Entonces uno ve a los de los Sex Pistols ya, pues ellos son mayores que yo, ¿no? Y uno dice ya, no, como que yo les creía cuando eran jóvenes, pero ya no les creo nada, porque ya están como tratando de hacer que ese pastel todavía sepa algo, ¿no? Lo mismo que la salsa, ¿no? Que a mí me parece que pues que vivió unas épocas mejores hace muchos años. Nosotros hemos discutido de vez en cuando, por supuesto, de política, pero digamos, hablando en casos un poco más concretos, este tema, digamos que lo remitiste al fracaso, pero en general el tema de la política, ¿cómo hace presencia como en tu literatura, hablando de temas como concretos? En este libro, Inclínate ante la madera y la piedra, yo quería abordar ese tema y entonces escribí un cuento que se llama Lo que una persona no está en condiciones de llevarse para otros lados. Y es la historia de alguien que descubre en una biblioteca, la biblioteca de su hermano mayor que se llama Camilo, unos libros, ¿no? Porque el hermano se ha ido. Y entonces es una especie de mosaico de opiniones reales, algunas, y otras inventadas de lo que dijeron, por ejemplo, de la carta que Camilo Torres, héroe de la Revolución Colombiana, le escribe a la mamá cuando se va a la guerrilla, ¿no? A hacer ese sacrificio tan extraño, tan colombiano, ¿no? Un cura que es una de las personas más importantes de este país, que paraliza el país, decide entrar en combate con una guerrilla y en el primer combate lo matan, ¿no? Por ejemplo, voy a leer un párrafo para que entiendan de qué estoy hablando, ¿no? En el momento de iniciar esta narración, la desgracia de las malas noticias no acababa de salir de casa. Camilo y yo compartimos la habitación por algún tiempo, hace años. Madre envejeció sin él, todos lo hicimos. Todavía lo escucho, es evidente, tú no lo comprendes en lo más mínimo. Su voz era única, en el púlpito encantaba. ¿Qué habrá pensado cuando se iniciaron los combates y su columna lo abandonó? Calzaba 39, el amor de Dios es el más tramposo que existe, repetía. Era extraño oír a un cura hablar así. Cantaba, le gustaba cantar. Solo una parte de él murió con él. Habladurías. Fabio, aquí estoy hablando de Fabio Vázquez Castaño, ¿no? Guerrillero del ELN, ¿no? Huyó hacia una isla con el dinero de la organización. A Manuel, su hermano, quizás el compañero del ELN con mayor formación política, lo mataron. A Olaya Herrera lo mataron. A Uribe Uribe, a Gaitán lo mataron. A su eminencia Luis Concha Córdoba lo mataron. Larga vida a las FARC-EP. Al dictador Laureano Gómez lo mataron. Al general Álvaro Valencia Tovar lo mataron. A Jaime Arenas lo mataron. A Pardo Leal, a Pardo Huelvas, a Edgar Mejía Vargas, a Luis Carlos Galán, a Antonio Escobar Bravo, a Pablo Escobar Gaviria, a José Mejía Toro, a Carlos Hernandito y Eduardo Pizarro León Gómez, a Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez los mataron, a Adelaida, Edgardo y Héctor Fabio Abadía Rey. En este país todo queda en familia. Pekín Informa, Radio Moscú, Radio Praga Internacional, Radio Venceremos, Radio Habana Cuba, China Reconstruye. A la bióloga Nelly Vivas, a Tiro Fijo lo mataron 7 veces, a Jacobo Arenas 6, a Bateman, a Navarro, a Fayad, a Carlos Lleras Restrepo. El voto es miseria y opresión. Entonces ahí hay algunas ficciones, ¿no? Algunas de esas personas no los mataron. Yo trabajé, Andrés lo mencionó, en un periódico en 1989-90, digamos el periodo más complejo de la violencia política, de la violencia del narcotráfico en Medellín. Y entonces todos los días eso era uno llegaba allá y uno no sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces sonaba, ¿qué pasó? Mataron al gobernador de Antioquia. Mataron a Luis Carlos Galán todos los días, ¿no?
Tanto así que Darío Arizmendi era el director del periódico y huyó hacia México cuando las cosas se pusieron un poco más complejas, ¿no? Siempre lo he visto como un cobarde, ¿no? Yo decía, este tipo que es el director del periódico nos deja aquí tirados, el periódico estaba muy amenazado y él cogió un vuelo en una avioneta de un narcotraficante, se decía, y se fue a escapar a México, ¿no? Y dejó a una directora encargada, Marta Botero de Leiva. Y Marta Botero, que parecía una inglesa, perdida ahí en el trópico, ella tomó una decisión que en ese momento me pareció brutal, pero que me parecía que eso es Colombia, ¿no? Ella dijo, Carlos, Sonia, Luz Marina, vengan, hagan perfiles de todas las personas importantes en Colombia, porque a todas esas personas las van a matar y nosotros tenemos que tener todos esos perfiles listos. Entonces ella decía, Andrés Pastrana, lo van a matar, Carlos, escriba, deje listo el último párrafo. Lo mataron ayer, o lo mataron ayer en Bogotá, y al final, ¿no? Sus exequias. Entonces nos volvimos expertos en hacer eso, ¿no? Y con Petro pienso eso, ¿no? Pienso eso. Que hay una manera de ser colombiana que es como tirarse de cabeza, ¿no? Hay otra manera de ser colombiano, es lo de Darío Arizmendi, ¿no? Salir corriendo. Pues salir corriendo a México, gente que puede, ¿no? Pero la otra es quedarse aquí y esperar el atentado o algo así, ¿no? Pero es increíble eso de los obituarios porque lo teníamos todo listo, ¿no? Y uno se pone a pensar en esa época y uno dice, uno ya está muy enfermo para hacer eso, ¿no? Quisiera pues que me hablaras un poco de tus fascinaciones por el cine, de cómo el cine invade tu escritura, de lo que más te gusta en el cine. Por ejemplo, ahora que nomás Dinamarca y la violencia, pues, por ejemplo, von Trier es, con su película más reciente, es como una muestra condensada de eso, ¿no? Hay una novela de José Pablo Feynman, argentino, filósofo, que se llama Timote, y recrea el secuestro y posterior ejecución de un general argentino, Aramburo, en manos de la guerrilla de los montoneros. Y él se detiene en una escena a recrear unos diálogos en donde no hay otro testigo, ¿no? Están el asesino y el que va a ser asesinado, ¿no? Y él ahí se toma la libertad, pues, de hacer ficción, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Pensar que los vivos se van a morir y que los muertos van a regresar, ¿no? Es una de mis fantasías. Yo sufro de insomnio y me he dado cuenta de que siempre sueño lo mismo, tal vez porque no puedo dormir. Y los sueños son como dos, ¿no? No, tres. Yo golpeo a unos niños, siempre. Y entonces siempre hay un adulto que me dice, hey, pero son unos niños, ¿no? Y yo, no, ¿cuáles niños? Estos son unos malditos. Son chiquitos, pero no son niños, no son niños. Otro es que me agreden a mí, ¿no? Por una puerta. Y el tercero, que es cada vez más recurrente, es que me están mordiendo, ¿no? Un perro me está mordiendo. Y yo digo, hey, pero ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué si vos sos el dueño del perro, por qué no le decís, vení, ¿no? Y entonces yo siento esos como colmillos que se me clavan, ¿no? Siempre son episodios de violencia. Yo hablé tenía una psiquiatra y me dijo, qué cosa tan interesante. Me dijo, siga volviendo. Sí, bueno, la próxima vez hablamos de eso, ¿no? Porque yo le decía, es que son lo mismo, siempre es como lo mismo, ¿no? Y voy a otra cosa, de pronto me cambio un poquito de tema, ya hago un pequeño salto aquí, pero uno que creo que, bueno, yo lo mencioné aquí en la presentación, pero creo que también es un poco reiterado en varios de tus poemas, que es este tema del ese post-coito, ese momento después de la relación sexual. A mí me parece eso bien interesante. Es una forma de ver el tema del erotismo y las relaciones sexuales, pero con el después. Entonces, ¿qué pasa en ese después? ¿Por qué, digamos, hay esa reiteración en ese después? Me gustaría escuchar un poco sobre eso. Una amiga de Medellín me contó que un tío de ella había tenido hijos con sus hijas. O sea, las violaba, pero las violaba a todas. Vivían en una casa en un pueblo y entonces el papá amante
les hacía enterrar a los niños en el jardín, unos fetos en un jardín. Y se me ocurrió el título de este libro, ¿no? Que es El jardín de los niños muertos, de una brutalidad un poco como La mujer del animal, ¿no? De Víctor Gaviria, que uno dice, esta mujer, ¿por qué no sale corriendo, no? Y entonces escribí un poema muy corto. Bueno, el poema se llama El jardín de los niños muertos. Por más que el poeta cante un jardín, ella ve niños muertos. Por más que él escriba tristicia postcoitum, ella lee un círculo que se cierra. Tristeza postcoitum es la tristeza que siempre es arruinada en las películas, ¿no? En las películas se arruina ese momento porque alguien habla, ¿no? A mí me aburre mucho el cine de efectos. Yo prácticamente no veo ninguna película donde haya efectos, me aburre mucho. Y en donde la acción es masturbatoria, ¿no? Parece porno, ¿no? Si uno ve porno, uno se da cuenta de que ahí están construyendo una antinaturalidad de lo natural, ¿no? O sea, uno ve porno y uno queda como al lado del camino, ¿no? Uno dice, ¿eso qué es? O sea, a mí me aburre mucho eso, ¿no? Yo prefiero las películas, ahora, películas que son dramas y en donde a veces no pasa nada, ¿no? Me divierto como más, ¿no? Cuando hay esos silencios, ¿no? Que el protagonista no sabe qué decir. Pienso en Manchester by the Sea, una película en donde un tío se entera que su hermano ha muerto y tiene que hacer cargo de su sobrino, y resulta que con el sobrino no tiene nada en común, ¿no? A mí me interesan esas cosas que no se dicen, ¿no? Entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre amantes, ¿no? Esos largos silencios o esos temas que no se abordan y que entonces uno trata como de abordarlos porque digamos esa violencia está ahí. La violencia no es solo matar a una persona, ¿no? Es también imponerle el silencio, que es quizá uno de los actos más brutales que hay, ¿no? Condenar a alguien al silencio, ¿no? No contestar, por ejemplo. Sin yo ser psicólogo, pero creo que es muy propio de la personalidad del psicópata tener esos momentos, ¿sí? De parecer todo lo contrario. Sí, sí, pero carece de esa capacidad, digamos, el momento de cometer estos actos de empatía alguna. Sí, hay una escena en El Aviador de Scorsese donde también el personaje es un tipo muy raro, ¿no? Howard Hughes, un tipo muy raro, y él odia la sangre en la carne, odia el contacto físico con los demás, no le gusta que nadie esté mal vestido, que haya un sucio, porque lo descompone, ¿no? Un tipo que hacía sostenes, ¿no? Fabricaba sostenes para sus estrellas de Hollywood y hacía aviones, hacía sostenes y aviones. Y en un momento determinado, él entra a un baño porque se va a lavar las manos y la puerta del baño se cierra. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Y él se da cuenta de que no hay más servilletas para él secarse las manos. Entonces él tiene que esperar. Está encerrado en el baño y no va a tocar el baño porque la puerta del baño pues está llena de gérmenes, ¿no? Y entonces él se hace a un lado de la puerta. Pasan 1 minuto o 2, la puerta se abre, entra un tipo y él sale corriendo, ¿no? Es una escena en donde él no dice nada, pero dice todo, ¿no? Sí, que es un poco un psicópata, ¿no? Una persona que no muestra ninguna empatía hacia los demás, ¿no? Que es capaz de hacer lo peor, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con qué media o qué mediación hay, digamos, en términos de intereses, de emociones, de sentimientos, de sueños, en términos de escoger una expresividad poética u otra. Quiero decir, el verso libre, el verso sin esas ataduras, o la prosa poética, por ejemplo, en el libro que tuvimos la fortuna de presentar hace ya 7 años, que se llama El año pasado bajo tierra, que incluso también tiene que ver con una fuerte expresividad subjetiva, casi que autoficcional, ¿no? Bueno, en ese libro yo estoy hablando de la muerte de mi hermana mayor y me estoy poniendo en el lugar de ella, por eso se llama El año pasado bajo tierra, ¿no? Y es una suerte de diario de esos días, ¿no?
en donde, digamos, cuando alguien se muere muy cercano a uno, los primeros días hay mucha gente ahí, ¿no? Pero pasa un mes y dos y ya nadie viene a hacer visitas, ¿no? Ya uno no sabe qué hacer con ese cuarto, ¿no? De encontrar cosas ahí, ¿qué va a hacer con esto, ¿no? Eso me ha pasado ya 3 veces en la vida, ¿no? Con mi mamá, mi papá y mi hermana. Ya tengo experiencia para entrar a ese espacio que uno a veces no quiere entrar, ¿no? Entonces yo sabía que como era un diario, tenía que hacer prosas poéticas, ¿no? Pero antes, cuando escribí canciones de los días líquidos, casi todo es en verso libre, porque lo que yo estaba haciendo ahí era un poco lo que dije al comienzo, ¿no? Imitar a Bob Dylan.